Bueno, vamos a informar, no vamos a tardar mucho porque salimos a una gira de supervisión. Vamos a Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo para evaluar el avance de obra del Tren Maya. Vamos a estar hoy, mañana y el domingo que regresamos por la tarde-noche a la Ciudad de México. Vamos a aprovechar el tiempo para informarles sobre los mexicanos que se trasladaron de Ucrania, que ya están en nuestro país, y va a informar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre este importante tema, asunto. Y luego abrimos para preguntas y respuestas. Quedaron algunos pendientes, 5, a ver si nos alcanza, pero nos vamos sobre los pendientes y si nos da tiempo más. Adelante, Marcelo. Sí, con su permiso, señor presidente, muy buen día. Como ustedes saben, desde que se inició el conflicto en Ucrania, la instrucción que recibimos fue, en primer lugar, establecer comunicación con la comunidad mexicana allá, especialmente en la ciudad de Kiev, que es donde están más personas, pero no solo, había en otras regiones de Ucrania. Se dio esa instrucción, cosa que cumplió la embajadora Olga García Guillén. Hubo que conseguir los autobuses, fue todo eso un periplo por las condiciones que existen allá. Finalmente se tuvo éxito en conseguir un primer autobús y luego otro autobús, 2 en total, para trasladar a las familias mexicanas o méxico-ucranianas hacia la frontera con Rumanía, a un punto que se llama Siret, que está justo en la frontera entre Rumanía y Ucrania. Ahí le recibieron pues el embajador en Rumanía, Guillermo, lo recibió, y el presidente ordenó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana fuese por las familias a las que estoy aludiendo. Bueno, esto se llevó a cabo esta madrugada, como aquí se informa por parte del señor secretario de la Defensa Nacional. Arribó sin novedad el avión de la Fuerza Aérea Mexicana con 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, lo cual por eso les decía que son familias México-ucranianas, 7 personas del Ecuador, 1 del Perú, 1 de Australia, y bueno, aquí también reportan la perrita que vino desde allá, porque pues también era algo que nos enfrentó el presidente, garanticen que vengan las familias completas, y son parte de las familias. Bueno, llegaron sin novedad, tenemos algunas fotos a compartirles. Aquí están el arribo, madrugada, la que sigue, muchas gracias. La que sigue, la siguiente. Afortunadamente fue muy emotivo, ¿verdad? Afortunadamente llegaron sin novedad. Fue muy importante, quiero aquí reconocer el trabajo de nuestra embajadora en Ucrania, porque el segundo autobús, particularmente ella a bordo, tuvieron incluso que intentar
y llegar a diferentes tipos de caminos, no necesariamente los principales, porque ya estaban los bombardeos siendo cada vez más intensos. Y bueno, se tuvo éxito y ahí está la imagen del arribo del avión de la Fuerza Aérea Mexicana esta madrugada. Está la tripulación que estuvo a cargo de la operación. Y aquí ya vamos observando el arribo. Como ustedes saben, hubo escala en Irlanda y en Canadá, así que fue un viaje largo. Pero estamos, la verdad, muy contentos de que hayan llegado con bien a México. Les damos la más cordial bienvenida, por supuesto. Y bueno, gracias a nuestra Fuerza Aérea, porque fueron eficaces como siempre, y a todas las autoridades que nos apoyaron para esto. Señor presidente, si me permite hacer 2 comentarios sobre el tema de Ucrania. Brevemente sobre, primera cosa que habría que decir es, me preguntaban ayer, ¿habría otro vuelo en el futuro? Bueno, si es necesario, ya nos dijo el presidente, sí lo habría. ¿Qué quiere decir? Si se requiere por familias mexicanas que tengamos que traer. Segundo lugar, vamos a seguir operando desde la frontera. Kiev tiene cada vez condiciones más difíciles, pero en la frontera entre Ucrania y Rumanía pues nos necesitan ahora, porque están llegando otras familias por otros conductos que no necesariamente fueron los autobuses que nosotros manejamos. Ahí vamos a seguir teniendo la presencia de ambas embajadas. Respecto al conflicto en Ucrania, ¿cuál ha sido la posición de México? Se lo sintetizo. México es un país que sostiene la proscripción del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, en los diferendos entre los países. Y está en nuestra Constitución, solución pacífica de los conflictos. Entonces, la posición de México ha sido muy clara en todos los ámbitos. Condenamos enérgicamente la invasión de Ucrania. No hay más que decir eso. La resolución de la Asamblea General de la ONU, las posiciones de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, en los órganos y representaciones multilaterales de muy diversas instancias. Ha sido esa la postura de México. ¿Qué es la principal preocupación que México tiene ahorita? ¿O qué es lo que estamos promoviendo? La ayuda humanitaria. Que se le dé una oportunidad a la política y a la diplomacia para encontrar una forma de proteger a la población civil y de defender los valores en los que creemos junto con otros países. Es decir, que pueda haber ayuda humanitaria, que se limite el conflicto y que se proteja a la población civil. En eso estamos trabajando ahora, en estas horas, junto con otros países. Se me ha preguntado sobre sanciones, simplemente especifico. México nunca ha aplicado sanciones unilaterales contra otro país. ¿A qué estamos obligados, México? Bueno, estaríamos obligados si el Consejo de Seguridad de la ONU
aplica sanciones multilaterales. ¿Cuál es la diferencia? La sanción multilateral de la ONU, si estableciese alguna sanción, quiere decir que es un acuerdo de los países, no unilateralmente un país respecto a otro. Y ahí, si ustedes me permiten, recuperar una posición histórica de México. Siempre hemos estado en contra del derecho de veto de algunos países. Entonces, las resoluciones del Consejo de Seguridad se han enfrentado a un veto, en este caso, por parte de Rusia, en otros casos por parte de otro país. Siempre se consideró desde 1945 que no debería existir ese derecho de veto. Bueno, estamos viendo por qué, no debería haberlo. Entonces, México no va a participar en ningún tipo de sanción que no sean las sanciones multilaterales que en su caso aprobase el Consejo de Seguridad de la ONU. Ha sido la postura histórica de nuestro país. En eso no hay ninguna ambigüedad. Es una línea histórica, como el principio de no intervención. Hoy se publica en Reforma que se iba a publicar un acuerdo respecto a la exportación de tecnologías. Bueno, consideramos en primer lugar que no es necesario porque ya hay un comité que tiene que revisar todos los permisos, no es una sanción, es decir, das un permiso de exportación o no lo das. Entonces, como México tiene una posición de no intervención, pues seremos muy cuidadosos en ese punto, pero definitivamente México va a sostener la misma posición que les estoy informando a ustedes, que es, en primer lugar, condena enérgica a la invasión, como ya lo dije. Segundo, estamos por la proscripción del uso de la fuerza, en contra del uso de la fuerza, que en este caso es evidente que se está usando la fuerza, pero estamos en contra. Así votamos en la Asamblea General de la ONU, así estamos participando en el Consejo de Seguridad de la ONU y en todas las instancias multilaterales. No lo consideramos necesario ahorita, porque hay, como ya dije, hay un comité que toma las decisiones sobre ese permisos de exportación y esa es la posición que vamos a tener. Pero les aclaro todo esto para que sea precisa la posición de nuestro país. ¿Sería cuánto, señor presidente? Muy bien, pues vamos adelante. Omar Niño Pérez. Adelante. Presidente, muy buenos días. Omar Niño, de O Noticias, de San Luis Potosí. Mi primera pregunta es sobre el caso de Pedro Carrizales, alias El Mijis, que se dio a conocer que murió. Durante todo el proceso de la desaparición ha habido inconsistencias. Incluso ayer que fue sepultado, su padre da a conocer que la camioneta en la que fue encontrado calcinado el exdiputado de San Luis Potosí no era en la que viajaba. La desaparición de Pedro Carrizales, la ficha de búsqueda se da el 31 de enero. El accidente donde supuestamente muere se da el 3 de febrero. Sin embargo, el 2 de febrero, por un audio de WhatsApp, le hace saber a su esposa que fue detenido por policías y que fue confundido pues con gente de la delincuencia. Posteriormente se acaba ahí la comunicación con la familia, aparece muerto Pedro Carrizales, totalmente calcinado. Él y los potosinos que lo conocemos nunca viajaba solo, siempre viajaba acompañado. Él estaba haciendo un trabajo sobre la ruta del migrante, que estaba apoyando a los migrantes. Se dirigía de Coahuila hacia Nuevo León y el accidente fue en el kilómetro 28, me parece, de la carretera Piedras Negras. Hay muchas dudas sobre su muerte. Me gustaría preguntarle qué información tiene usted y si este caso lo puede atraer la Fiscalía General de la República, por la importancia que tenía este político potosino, que como todo el mundo lo sabe, era un chico banda y que ganó la diputación por el voto de la gente, no fue plurinominal, y además de que ya había antecedentes de que había sido supuestamente secuestrado en una ocasión y había levantado la voz de que tenía amenazas del crimen organizado. ¿Qué información tiene usted al respecto, presidente? Pues tengo toda la
información, pero aquí di a conocer, antier, que nos pidieron sus familiares que esperáramos a que ellos nos dijeran cuándo informar. Y entonces, por respeto a sus familiares, pues no vamos todavía a informar sobre este lamentable caso, solo enviar, que ya lo he hecho, mi pésame a sus familiares, a su amigo, a sus amigos, compañeros. Yo lo conocí, él simpatizaba con nuestro movimiento. Eso es lo único que puedo decir ahora. Todavía ayer se habló con su esposa y nos pidió eso. Puede ser que el lunes, porque va a hablar con todos los miembros de la familia, ya podamos dar un informe y desde luego tenemos que profundizar en la investigación. Eso es todo. ¿Cabe la posibilidad de que se trate de un homicidio? No puedo decir más, porque estaría yo incumpliendo un compromiso que tengo. ¿Y se le pediría a la FGR que pudiera atraer el caso? Eso lo vamos a informar. Nada más es decir que nos duele mucho este hecho lamentable y que se va a hacer una investigación a fondo y tenemos información y que vamos a darla a conocer cuando los familiares lo autoricen. Okay. En otro tema, presidente, usted también y en esta semana tocó el tema de los deudores del SAT, los que no quieren pagar, que incluso se amparan, y habló de artistas, habló de empresarios, pero también hay gobernadores y también sería muy importante que también se dé a conocer. El gobernador actual de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, fue sentenciado para que pague 12.3 millones de pesos por una deuda que le tiene el SAT desde el 2013. Aquí lo más delicado es que esta deuda que se tiene son de transferencias cuando él fue alcalde de Soledad de Graciano Sánchez y que según las investigaciones que hay en la FGR y también las investigaciones que se seguían en la UIF, las transferencias fueron del erario público hacia sus cuentas personales y el SAT dijo: a mí me pagas porque está detectada la cuenta. Él se amparó en el 2018 y se acaba de determinar que tiene que pagar 12.3 millones de pesos, ya está sentenciado. También sería importante, presidente, que a ese nivel de políticos también, como a la gente en general, que cumpla y que paguen y que traten de no evadir y que se investigue realmente esas transferencias de dudosa procedencia con el actual gobernador de San Luis Potosí. Sí, miren, yo pienso que se ha estado avanzando para que no haya privilegios fiscales. Antes era común perseguir o encarcelar a un artista famoso, famosa, y aparentar de que se estaba combatiendo la evasión fiscal, ¿no? Y a los de mero arriba no se les tocaba, porque pues sí, un artista
puede tener problemas con el SAT, pero nunca va a ser igual que las grandes corporaciones que dominaban, que tenían secuestrado al gobierno y que no pagaban impuestos. Entonces siempre era lo espectacular. Y así querían darnos a tole con el dedo. Ahora no. Se reformó la Constitución, ya no hay condonaciones para que levantemos, ¿no?, el nivel del debate. Claro que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar impuestos, mejor dicho, a contribuir. Pero eso era lo que se exigía y los que contribuían eran los que no tenían influencias, los que se sentían dueños de México, esos no pagaban impuestos. Digo esto porque hace como 2 días salió también lo de una cantante Belinda, y ella tiene un juicio en el SAT y lo está defendiendo, pero no vamos a irnos sobre Belinda. O sea, tú estás planteando lo de un gobernador, por ejemplo. Sí, haz la solicitud a Transparencia para que en este caso el SAT… Ya se determinó, el juicio ya lo perdió, entonces, y tiene que pagar 12.3 millones de pesos. Entonces me traes aquí ese informe y lo damos a conocer. Sí, aquí. Ayúdennos en eso, porque yo no puedo. Pedí el informe sobre lo que ganan periodistas, golpeadores, mercenarios como Loré de Mola y otros, ¿no?, muy famosos. Tengo información de que obtuvo 35 millones en un año solo de ingresos personales, como 3 millones mensuales, y hay otros que ganan hasta 15 millones mensuales, y da la casualidad que son todos los que están agrupados para golpearnos. Entonces me contestaron los de Transparencia que no podía yo dar a conocer esta información, pero si ustedes traen esa información aquí, la damos a conocer, se transparenta, porque el que nada debe, nada teme. Yo sí les puedo decir cómo estaba, nada más para que no nos dé amnesia, cómo era antes. ¿No tienes la lista de los 50 más grandes que no pagaban impuestos, que les devolvían los impuestos? Pues eso ya no sucede. Y repito, no es saber Juan Gabriel y Luis Miguel y Belinda, ¿no?, y lo espectacular, o lo que hizo Salinas, ¿no? A ver, meter a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y a un banquero, 2, 3, y
Oh, qué bárbaro. Ahora sí, se acabó la corrupción. Y él fue el que promovió más la corrupción, el trafique de los bienes nacionales, que los entregó a sus allegados, empresas, bancos, minas, todo. Entonces ya basta con esa manipulación. Entonces no está la lista, pero sí todos. Más que ayúdenme, porque ese Instituto de la Transparencia lo crearon para proteger a los machuchones. Se les olvida que una regla de oro de la democracia es la transparencia y reservan información. Entonces, si nos traes la información, se da a conocer. Hay que también aclarar si son juicios, si todavía no se concluye el proceso. Y lo que está sucediendo es de que no quieren pagar, aun cuando ya se agotaron todas las instancias y la autoridad no está haciendo nada, pues existe en este caso complicidad. Si me permite, es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó que Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, adeuda 12,300,000 pesos de impuestos sobre la renta, multas y recargos al servicio de administración tributaria. ¿Cómo se llama el organismo? Es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El TEJ. Ese mismo tribunal, en un juicio, sí, dice lo mismo, con una cantidad que no voy a mencionar, sobre Claudio X González y sobre este organismo Mexicanos a Favor de la Corrupción. Lo mismo. Es un asunto que viene desde la época de Peña. Ellos se inconformaron, los de Mexicanos a Favor de la Corrupción, o Transparencia, no sé cómo se llamaba esa asociación, y ya resolvió ese instituto que tienen que pagar, o ya hay un juicio sobre eso. Pero así hay muchos. Lo que se tiene que ver es si ya está agotado el proceso y no han pagado. Pero, por ejemplo, tú hablas de 8 millones, ¿no? No, son 12. 12. Mira cuánto le condonaron a Televisa, Felipe Calderón y Peña Nieto, 20,400 millones. Yo creo que pues el equivalente al presupuesto de San Luis Potosí. Pero no solo fue Televisa, además, también aclararlo, era legal. Imagínense, por eso fue la reforma constitucional. Banamex, 15,848 millones. También es el presupuesto de un año de un estado de la República. No muy grande, pues, pero en 2 sexenios. Cemex, Grupo Carso, ICA, Grupo Salinas, Inbursa, General Motors, Bancomer, Alfa, y así
Entonces, esto ya no. Ahora, por ejemplo, Televisa vendió acciones a Univisión y pagaron o están pagando 15,000 millones de pesos. Banamex, pues se vendió cuando Fox en 12 millones de dólares y no pagaron ni un centavo de impuestos. Ahora está en venta, van a tener que pagar los impuestos. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, se enojan mucho nuestros adversarios conservadores, corruptos, y se lanzan con todo. Ayer el periodista que hizo la investigación sobre la casa de mi hijo, que está rentando, o que rentó en un tiempo, reconoce de que él no habló de conflictos de intereses. Pero miren, ¿cuándo viene a declarar? Después de un mes de golpeteo con la máxima del AMPA del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Ayer el Reforma, lo mismo, que la empresa donde supuestamente trabajaba el dueño de la casa tiene contratos en Dos Bocas, donde está haciendo la refinería. Pues puede ser, porque es una empresa petrolera internacional que tiene desde hace muchos años relaciones con Pemex. Pero bueno, el Reforma, este pasquín del conservadurismo, panfleto, queriendo decir de que los contratos de Dos Bocas o por los contratos de Dos Bocas que suponen, yo ordené que se le entregara a la empresa, que repito, no me he aprendido el nombre de la empresa, porque no sé de esa empresa ni conozco a nadie de esa empresa. Por esos contratos le rentaron la casa a José Ramón, pero así de obvio y de malintencionado, de perverso, porque así son los de Reforma, los dueños y directivos, los señores Junco, y todos los que hacen ese periódico, o sea, no los trabajadores, y a lo mejor algún periodista tiene moral o ética para llevar a cabo el noble oficio del periodismo, pero la mayoría están dedicados a cuestionarnos. ¿No tienes el Reforma de hoy? A ver, no lo he visto, pero nosotros somos aquí los actores principales. Mire esto, crece 120% asalto a trenes. Falso.
Acabo de hablar con Germán Larrea, que tiene la mitad de los trenes, y le pregunté, no hay los asaltos que había antes, pero miren, 8 columnas. Esto de fertilizantes, no sé, pero me imagino que es porque sacaron que si dónde estaban los 50 millones de dólares de Ansira. Ansira tiene que pagar o tiene que devolver 200 millones de dólares por el sobreprecio en que vendió la planta de fertilizantes en el sexenio anterior, y ya entregó 50 millones, pues los tiene Pemex y va a tener los 200 porque este año tiene que pagar 50 más y así hasta el 24. Y nosotros vamos a aportar 100 millones de dólares, van a ser 300 millones para atender el problema que tú comentaste sobre los fertilizantes, porque se están entregando fertilizantes a productores, a todos los productores de Guerrero de manera gratuita, pero también en Puebla, en Tlaxcala, y se va a hacer lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, Morelos, Zacatecas, Durango, Nayarit. Pero bueno, debe ser sobre eso. Y lo otro, esa es la exportación de Rusia. No está exportando Rusia ni China. Si tenemos nosotros que resolver producir más en nuestras plantas, esos 300 millones de dólares se van a destinar a rehabilitar las plantas que se compraron, que fue una operación turbia y mal hecha, porque se compraron plantas viejas de fertilizantes, pero no venden ni China ni Rusia. Y lo otro, pues es lo que tú explicaste, ¿sí? Sí. Pero esto, por ejemplo, es exportaciones a Rusia. Lo que quieren es que caigamos supuestamente en contradicciones, ¿no? Presidente. Pero de veras que son malos de Malolandia estos, ¿eh? Y pues tienen muchísimos lectores, porque los conservadores en México no son pocos, son millones, más que afortunadamente hay otros ciudadanos, mujeres y hombres con otro pensamiento, y eso es lo interesante, porque si siguieran dominando estos conservadores corruptos, pues se acabaría el país. Bueno, no, porque México es muy grande por sus culturas y ha resistido epidemias, hambrunas, temblores, inundaciones, malos gobiernos, saqueos, y salimos. Y más ahora que se tiene un gobierno democrático
un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se permite la corrupción, ya no es la oligarquía la que domina, no son los saqueadores con sus representantes de medios de información, pues por eso pagan tanto algunos periodistas, porque no es que sean inteligentes o muy inteligentes, ¿no?, para no ser tan categóricos, sino porque tienen fama y son golpeadores para defender intereses creados. Entonces, por eso pagan esas cantidades. Eso es lo mismo que hacen con la academia, no en todos los casos, pero sí tenían el control de la mayor parte de investigadores, de intelectuales, sometidos para aplaudir al régimen opresor de corrupción, de injusticias y de privilegios. Entonces, eso es lo que está en el fondo, eso es lo que está sucediendo. Presidente, bueno, si me lo permiten, un último tema. El mismo gobierno de San Luis Potosí ha anunciado que tiene varios millones de pesos para comprar vacunas pediátricas a los Estados Unidos para los niños de San Luis Potosí, y ha señalado que ha solicitado el permiso para comprarlas. La pregunta concreta es, usted y el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario, han señalado que las vacunas las está manejando la Federación y así continuará. La gente de San Luis Potosí está esperanzada con este anuncio que hizo el gobernador. Preguntarle, ¿habrá la posibilidad de que sí se abra ya la puerta para que los gobiernos compren este tipo de vacunas, o por lo menos en el corto y mediano plazo seguirá el gobierno federal con la compra y la administración de estas vacunas, específicamente con las pediátricas, presidente? Esto lo puede resolver la Secretaría de Salud. Ya hay una política sobre la aplicación de vacunas. También, si es necesario y si está autorizado por organismos internacionales relacionados con la salud, como la Organización Mundial de la Salud. Pero eso podría el martes, que es el día que dedicamos a informar sobre la salud, podría contestarlo el doctor Hugo López-Gatell. Pero también todo el que quiera ayudar y que quiera aportar recursos para que se tengan más vacunas, bienvenidos todos los que quieran contribuir, ayudar. Nada más que hacerlo sí es recomendable, si se tiene que hacer en niños, porque todavía no hay autorización y no hay vacunas específicas para niños. Creo que solo Pfizer tiene y no está todavía muy claro, y tenemos que cuidar mucho a los niños y cuidarnos todos, porque hay efectos secundarios. Esta pandemia, que afortunadamente ya está bajando de intensidad, ya hay menos contagios y sobre todo menos fallecidos, y no hay los fallecidos que podrían haber existido si o se hubiesen dado si no se hubiese vacunado a la gente. ¿Sí? Yo creo que eso ayudó mucho, la vacuna ayuda mucho, pero de todas maneras, ¿sí?, aun cuando ya
vamos de salida de esta nueva ola, estamos constatando de que hay efectos, vamos a decir, secundarios por COVID y no se sabe si pueden atribuirse a la vacuna que protege, pero que el organismo tiene que ir resolviendo, absorbiendo lo que contiene y demás, pero de que hay post-COVID, sin duda, sobre todo en esta nueva variante. O sea, los médicos lo van a conocer, no grave, sí, pero todavía no tenemos un conocimiento completo, o sea, la ciencia en el mundo. Entonces, por eso tenemos que actuar con prudencia para que no haya efectos secundarios que nos perjudiquen. Eso es todo. Bueno, pues resulta que ya me voy a ir, pero vamos a ver con Wenceslao. Gracias. Buenos días, señor ¿Tú presidente. eres el que viene de Nuevo León? Pues vamos, voy a contestar. El problema no son largas las preguntas de ustedes, o sea, no es porque sean largas las preguntas de ustedes, es que yo contesto. Ya saben que yo no hablo de corrido. Y además, no es así, toma y daca, no es bote pronto, no, pues yo, ya saben, tengo que informar, orientar y concientizar. Y además no hablo de corrido, pero mi labor es pedagógica. Acuérdense de que la cuarta transformación es una revolución de las conciencias. Eso es lo más importante. Cambiar la mentalidad del pueblo. Y tenemos que enfrentar pues toda la avalancha de información de corte conservador. Tenemos que ir contrarrestando y tenemos que ir argumentando del porqué de las cosas. Entonces, por eso me lleva tiempo, ¿no? Te ofrezco disculpas. Muchas gracias, presidente. Wenceslao Vargas Márquez, soy articulista de temas educativos, laborales y sindicales. En julio, presidente, le presenté aquí casos de trabajadores de la educación que siguen ya en el cuarto año de su administración, todavía despedidos por efectos de la reforma educativa del sexenio pasado. Hay casos en Querétaro, hay casos en Hidalgo, varias decenas de trabajadores de la educación. Con eso sigue sin cumplirse, lo comentaba yo el año pasado, el compromiso presidencial número 10, revertir la reforma educativa y sus consecuencias. El 88, cancelar las represalias de funcionarios. En este último caso, el subsistema CECITEP de Veracruz ha despedido trabajadores. El ingeniero Javier Baizabal Cordero parece no preocuparle los criterios presidenciales de proteger a los trabajadores de la educación. Si hay algún gremio consentido en el discurso presidencial, creo yo que es el de los trabajadores de la educación precisamente, más que cualquier otro. Pero siguen pendientes los casos, presidente. Hay trabajadores de la educación que, cumpliendo los requisitos de haber sido despedidos por la derogada Ley General del Servicio Profesional Docente, y a pesar de peticiones insistentes, documentadas de que cumplen requisitos, se les ha negado la reincorporación.
Últimamente se han presentado casos en que ya se les ofreció la readscripción en este año 2022, pero les dicen, fíjense nada más la arbitrariedad, presidente, la revictimización de los docentes es: no te vamos a pagar ni un peso de salarios caídos. ¿Por qué? Si cumplieron requisitos, si lo pidieron a tiempo, les dicen que no le van a pagar. Ni lo que usted ha dicho, la reparación del daño. Dicen funcionarios medios de la Secretaría de Educación Pública que no lo van a hacer. ¿Qué se puede hacer ahí, presidente? Hay subsistema en Veracruz, por ejemplo, telesecundarias, les deben de 2 y 3 años pagos de prestaciones como la prestación cocurricular, que es una prestación específica que ya no se les paga. Entonces, hay muchos pendientes con el subsistema de los profesores a nivel nacional y subrayadamente los despidos causados por la ley docente ya derogada. ¿Qué hacer ahí, presidente? Y si me permite, por favor, una segunda pregunta de las dos que me tocan. Pues vamos a revisar los casos que planteas. En el caso de la reincorporación de quienes fueron despedidos por la aplicación de la mal llamada reforma educativa, pues ya hemos cumplido. A lo mejor hay algunos casos, pero en la mayoría de los maestros, maestras que fueron despedidos ya están en sus plazas, en sus puestos. Si no, me lo hubiesen estado reclamando en mi gira. Yo no he dejado de ir a recorrer el país. Puede ser que queden algunos casos, eso los vemos. Es correcto, presidente, coincido con usted totalmente. Hay algunos casos pendientes, ojalá se resuelvan. Si me permite una segunda pregunta, sí. Es en el marco de los asuntos sindicales, que es de los temas de mi interés como articulista. El sindicato petrolero fue a elecciones por un motivo fundamental: la carencia de un líder nacional. La pregunta es que el sindicato de maestros, el CENTE con S, está en la misma situación. No tiene líder nacional porque se despidió, se retiró el profesor Juan Díaz de la Torre en 2018. Quedó la segunda autoridad del sindicato al mando. Entonces, estando en las mismas circunstancias, la pregunta es: ¿por qué no ha habido elecciones y si las va a haber o no a nivel nacional durante lo que queda del sexenio? Muchas gracias por la respuesta. Todos los casos de los sindicatos tiene que haber elecciones, tiene que haber democracia en todos los sindicatos. Y yo pienso que es lo mismo para el sindicato de maestros. Sí, son elecciones, entiendo, de acuerdo a los estatutos, por secciones, y tiene que haber elecciones de los dirigentes nacionales. Sí. Sí, vamos a pedirle a Luisa María que nos informe sobre eso. Muchas gracias. Insisto que la situación de petroleros y magisterio es la misma, ¿no? Sí, vamos a eso, vamos a las elecciones en todos los sindicatos con voto libre y secreto, para que sean los trabajadores, en este caso de la educación, los que decidan quiénes deben representarlos. Compañero de Nuevo León. Hola, presidente. Carlos Manuel Juárez, del medio digital Elefante Blanco, de Tamaulipas, Nuevo León, el noreste de México. Presidente, preguntarle, hace 2 semanas el gobernador Samuel García comentó que, bueno, ante la sequía que hay tan fuerte en Nuevo León, pues él estaba por proponer revivir este proyecto Monterrey 6. Esto lo declaró en una reunión en Reynosa con el gobernador Cabeza de Vaca, con el gobernador Riquelme, con el embajador Ken Salazar. Es un proyecto que fue muy cuestionado, inclusive fue suspendido la construcción, fue cancelada por el exgobernador Jaime Rodríguez el Bronco. Y usted también en 2015 pues cuestionó el proyecto y habló que, bueno, que había un trasfondo de un negocio. Inclusive hace unos meses aquí en la mañanera usted también comentó que dentro de los negocios que se habían intentado hacer dentro del pasado sexenio de Enrique Peña Nieto y en contubernio con el exgobernador Rodrigo Medina estaba este proyecto Monterrey 6.
El contexto actual, para concluir la pregunta, es el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, dijo que está en contra, que no van a sacar un metro cúbico de la parte del río Pánuco en San Luis Potosí. El gobernador Cabeza de Vaca dice que hay que negociar, con agua ya se sentó y quiere poner unas mesas de diálogo. ¿Usted apoya el proyecto Monterrey 6, presidente? No, porque los estados, en el caso de San Luis, no conozco la opinión del gobierno de Tamaulipas, pero no quieren que se utilice el agua del río Pánuco, de la Huasteca, no quieren. ¿Sí? Ese es un proyecto que viene en efecto desde el sexenio anterior, que lo promovió mucho una empresa vinculada al gobierno, de esas empresas favoritas que habían, ¿no? Los de la Casa Blanca, IGA. Bueno. Y en el sexenio del presidente Peña Nieto se canceló el proyecto. Se llegó a ese acuerdo de que no era posible, no iba a poderse ejecutar. Es un poco lo que sucedió con la presa de Zapotillo, que la inician, ¿no? Pensando de que no iba a haber problema, cuando se iba a inundar a 3 pueblos de Jalisco. Entonces, pues la gente se opuso. Al final ya no se llevó a cabo el proyecto original. Va a haber agua solo para Guadalajara, no para León, porque pues se tiene que limitar la cortina, tiene que hacerse una obra especial para proteger a los pueblos, no se van a inundar. Entonces, eso ya se resolvió. Yo pienso que el gobernador de Nuevo León está preocupado por la falta de agua, es una demanda sentida de la población de Nuevo León. Se había iniciado ya un proyecto para impulsar lo de la presa Libertad en Nuevo León, para utilizar esa agua de la presa Libertad. Desde luego es un proyecto que requiere recursos. Nosotros vamos a ayudar, la Federación va a ayudar. Estoy por tener una reunión con el gobernador de Nuevo León, pero lo cierto también es que no creo, aunque yo no soy opositor, no creo viable, factible, el que ese proyecto del Pánuco pueda revivir. O sea, ya sería muy difícil. Solo pues para la polémica o para la publicidad, pero va a ser muy difícil. La gente de la Huasteca no va a permitir que el agua del Pánuco se lleve a Nuevo León. Y ya lo entendió el gobierno federal desde el sexenio anterior. Y el mismo gobierno del estado, los que estaban antes, aún siendo esta empresa muy influyente. Entonces ahora no veo que haya condiciones. Pienso más en que podamos hablar con el gobernador de Nuevo León, ayudarlo, porque sí hace falta el agua, es un compromiso que nosotros también tenemos. Qué bien que está preocupado por eso.
y ponernos de acuerdo para ayudar, como lo estamos haciendo en el caso de Jalisco y lo estamos haciendo en el caso de Guanajuato. Como se cancela el proyecto de Zapotillo, que significaba, o el proyecto original que significaba llevar agua a León, ahora se está buscando una opción, una alternativa con el gobierno de Guanajuato, porque hace falta el agua. Entonces, en eso estamos. Presidente, una segunda pregunta. En las últimas semanas, bueno, la última semana, ya del lado, digamos, de Tamaulipas, ha habido del jueves al sábado, los grupos delictivos han derribado cámaras de videovigilancia, más de 60 cámaras de videovigilancia en Reynosa, Miguel Alemán, Ciudad Mier, en fin, toda esa franja fronteriza. La Policía Estatal de Tamaulipas junto con SEDENA encontraron cámaras en torres que están en ejidos por donde pasan los migrantes, cámaras que instalaron los grupos delictivos. Y en fin, hay un panorama complicado ya en puerta las campañas electorales. Usted se reunió con el gobernador, entonces son dos preguntas en una. La primera es, ¿va a haber alguna intervención especial en Tamaulipas? Ya en Nuevo León vimos que llegaron más de 500 soldados por el tema de los homicidios. ¿En Tamaulipas habrá algo especial también por el clima electoral? Y la segunda es, ¿qué platicó con el gobernador tamaulipeco en Nuevo Laredo y qué le dijo la alcaldesa Carmelina Cantú Rosas ahora que fue allá a la aduana? Muchas gracias por su tiempo, presidente. Bueno, es cierto lo que sostienes. La delincuencia está destruyendo cámaras en algunos municipios de Tamaulipas. Tenemos el reporte y ya se está actuando. Y vamos a estar pendientes. Hoy se trató precisamente el tema, aunque esto se informó desde hace como 10 días. Eso es lo bueno de reunirnos diariamente para ver temas de seguridad. Entonces, hoy se hizo un informe especial sobre esta situación y ya estamos atendiéndolo. ¿De qué hablamos en Nuevo Laredo con el gobernador y con la presidenta municipal? Pues de las aduanas, básicamente, y de la aduana de Nuevo Laredo, porque se va a invertir en ampliar todo lo relacionado con el manejo de las aduanas, que en Tamaulipas ya están manejadas, administradas por las Fuerzas Armadas. Ya en toda la frontera. Es la Secretaría de la Defensa la encargada del manejo de las aduanas y se van a destinar recursos de un fideicomiso de aduanas para mejorar la situación de todas las aduanas de Tamaulipas. También se incluye Coahuila, incluso la aduana de Nuevo León y desde luego Chihuahua, Sonora y Baja California, toda la frontera. Una foto muy comentada, la foto con el gobernador Cabeza de Vaca. Porque me pidió una foto, que si se tomaba una foto conmigo, yo dije que sí. ¿Ya hay una relación, digamos, otra vez? Es que exista o no exista cordialidad, que debe de existir, tenemos que mantener una relación institucional, independientemente de cualquier situación. Y legalmente él es el gobernador de Tamaulipas. Entonces, ni modo que yo vaya a Tamaulipas y no esté el gobernador o no se le invite al gobernador. Te podría argumentar de que voy a una instalación federal, que voy a una aduana,
pero no es eso lo que debe hacerse. Tenemos que tener relaciones cordiales y sobre todo de respeto y cuidar el trato institucional. Por ejemplo, la presidenta municipal no es del mismo partido del gobernador, ¿sí? O sea que sí, y ahí estaba. Y tenemos que actuar así. Por eso celebro lo que dijo Carlos Slim, de que tiene que haber respeto a la institución, a la investidura presidencial. Es que a mí no me impuso la cúpula económica como era antes, no me pusieron los medios. Sí, yo fui electo por el pueblo, soy un presidente legal y legítimamente electo por el pueblo. Soy presidente que tengo una representación democrática. Slim entiende esto porque es institucional y otros también, otros empresarios. Sin embargo, hay quienes están dedicados a atacarnos. Esto que vemos del Reforma y los Claudios X González, los expresidentes Felipe Calderón, Fox menos, Peña no habla, pero hay otros que están y muchos detrás, esos que tiran la piedra y esconden la mano, porque la doctrina de todo este grupo reaccionario, siempre lo he dicho, es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Pero pues tenemos que actuar con responsabilidad, con seriedad, y eso es lo que expresó Carlos Slim y se lo agradezco. Además, no solo es el discurso, la relación con él es buena por eso, y no coincidimos en todo, y no le estamos condonando impuestos, nada. Y la mayor parte de los empresarios que están entendiendo que son nuevos tiempos están actuando en forma responsable. Y repito, no estamos en contra de los empresarios. Los empresarios son indispensables para el desarrollo del país. No se podría solo con la inversión pública sacar adelante al país. Se requiere de la inversión privada y se requiere del sector social, de la economía, de los trabajadores, unirnos todos, y es lo que estamos haciendo, y se va avanzando. Nosotros no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la riqueza malavida, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra de que el país sea de unos cuantos. Queremos que México sea de todos, que haya igualdad, que haya justicia, que se garanticen las libertades y que haya democracia. Demos, pueblo, kratos, poder, poder del pueblo, no de las élites. ¿Qué es la oligarquía? ¿No lo puedes poner a ver si está en el diccionario?
es el dominio de un grupo, el dominio de los ricos. La democracia es el dominio del pueblo. Nada más la definición. Sistema de gobierno en la que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Pues eso no es la democracia y no es lo que queremos para México. Y así era antes. ¿O no? ¿No fue así durante todo el periodo neoliberal? ¿No modificaron la Constitución, las leyes para beneficiar a una clase social privilegiada y abandonaron al pueblo? Bueno, me tengo que ir. Adiós. No, pero ya contestó Marcelo. Nosotros no mandamos armas a ningún lado. Nosotros somos pacifistas. Si es necesario, los vamos a proteger también. Recientemente los mexicanos no han podido enviar dinero o ayuda. Sí, ya Relaciones está atendiendo esto, tanto los mexicanos en Ucrania como mexicanos en Rusia. Protección y ayuda humanitaria a todos. Nosotros somos del partido de la fraternidad universal, que va más allá de fronteras.